Nunca le revelé a mi esposa infiel que una vez fui francotirador en la Marina y ahora soy un operativo de la CIA. Pero una noche la escuché susurrando por teléfono. No te preocupes, él no tiene idea. Manda a los sicarios mañana y haz que parezca un robo fallido. No fue el pintalabios en el cuello ni las noches tarde en la oficina lo que me alertó. Fue un solo susurro, una respiración accidental de la verdad que destrozó mi mundo. Sábado por la noche, el aire estaba denso con el olor a lluvia y asfalto mientras estaba sentado en mi coche, hojeando fotos antiguas en mi teléfono. Mi esposa, Jessica, había salido con sus amigas, su vestido rojo ajustado a su figura de una manera que antes me llenaba el pecho de orgullo. Pero el orgullo tenía una extraña forma de transformarse en sospecha. Últimamente, había empezado a sonreír menos. Llegaba más tarde a casa y se reía de chistes que no eran míos. Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas. Tal vez las largas horas en el trabajo me estaban afectando. Tal vez estaba paranoico. Entonces mi teléfono vibró. Una notificación iluminó la pantalla como un trueno. Alerta de seguridad en casa. Movimiento detectado en el patio trasero. Extraño. Jessica no debía estar en casa aún y no esperaba a nadie. Hice clic en la notificación y abrí la transmisión en vivo. Mi corazón se detuvo. Ahí estaba ella, Jessica, de pie bajo la luz del patio trasero. No estaba sola. Un hombre se inclinó hacia ella. Alguien que nunca había visto antes. Cabello oscuro, chaqueta de cuero. El tipo que probablemente pensaba que era demasiado cool para usar desodorante. Miré incrédulo mientras se besaban. No un beso nervioso y fugaz. No, era una pasión desenfrenada, sin vergüenza. Mi estómago se retorció como si hubiera tragado vidrios rotos. Pero lo que pasó después fue lo que congeló mi sangre. Cuando se separaron, ella se rió. Un sonido gutural y feo que no había escuchado antes. Luego dijo algo que nunca olvidaré. No te preocupes, es demasiado estúpido para darse cuenta. Demasiado estúpido. Aferré el volante tan fuerte que crujió bajo mis dedos. Todo el amor que sentía por ella se marchitó en ese momento, reemplazado por algo más oscuro. No irrumpí, no grité ni exigí respuestas. No aún. En su lugar, apagué la transmisión y me quedé allí, mirando el tablero. Mi respiración era rápida y superficial. 1.000.000 de pensamientos chocaban entre sí, ninguno coherente. ¿Quién era ese tipo? ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿Y cómo demonios pensó que no lo notaría? Pero a medida que la rabia subía, algo más también lo hacía. Entrenamiento. Hace años, antes de conocer a Jessica, había sido otra persona. Un hombre con otro nombre, otra vida. Y aunque dejé todo eso atrás, algunos hábitos son difíciles de abandonar. Me calmé, no por ella, sino por mí. Salí de la entrada, estacioné a unas cuadras y comencé a caminar de regreso a la casa. La lluvia empapaba mi camisa mientras mi mente corría, uniendo fragmentos de conversaciones, ausencias inexplicables y mentiras disfrazadas de consuelo. La traición de Jessica era suficiente, pero lo que más me quemaba era que pensaba que yo era débil, que no me daría cuenta, que no podría defenderme. No sabía con quién se estaba metiendo. Al acercarme a la casa me quedé en las sombras, teniendo cuidado de no alertarlos. La luz del patio se apagó, dejando todo en oscuridad. Me acerqué sigiloso, el corazón retumbando en mis oídos. Las voces llegaron a mí, bajas y conspirativas. «Pronto se deshará de él», dijo Jessica, con un tono frío, calculador, no la voz de la mujer con la que me casé. «Solo tenemos que tener cuidado». La respuesta del hombre fue apagada, pero escuché suficiente como para hacer que mis puños se apretaran. Aún pienso que deberíamos haberlo manejado la primera vez que lo mencioné. ¿Manejado? ¿Qué diablos significaba eso? Rodeé la casa, me acerqué a una ventana y espié. Ahora estaban en la cocina, Jessica sirviendo vino mientras él se apoyaba en el mostrador. Ella estaba demasiado cerca de él. Su lenguaje corporal era íntimo, soberbia. «No te preocupes», dijo ella sonriendo. «Es inofensivo, es una oveja, no un lobo». El hombre rió, pero no era una risa normal. Era cruel, despectiva. Una ola de algo que no había sentido en años me recorrió. La fría y enfocada rabia que me mantenía vivo en el campo. Era hora de dejar de ser una oveja. Me quedé en las sombras, mi cuerpo tenso, pero mi mente afilada como una navaja. Jessica y su amante. Ella no sabía que yo estaba allí. Justo fuera de la ventana, observaba cómo se desarrollaba su pequeña conspiración. «Inofensivo», repetí sus palabras en silencio, dejándolas girar dentro de mí como una tormenta. No solo pensaba que yo era un tonto, pensaba que era débil, una víctima fácil, una idiota. Jessica le entregó una copa de vino y se apoyó en el mostrador, su rostro iluminado de una manera que no había visto en años. Esa risa, esa energía, era como si hubiera guardado
dado la mejor parte de sí misma para este tipo, para él. Mi estómago se retorció y mis manos se apretaron tan fuerte que pude sentir las uñas clavándose en mis palmas. Quería irrumpir y enfrentarlos ahí mismo, pero algo me detuvo. No miedo, ni duda, estrategia. Porque esto no era solo infidelidad, no era un simple romance sucio. Sus palabras, manéjalo, fuera de la imagen, seguían resonando en mi cabeza. No solo estaban durmiendo juntos, estaban planeando algo. Me alejé de la ventana y me dirigí al cobertizo del patio trasero, con cuidado de no ser visto. La lluvia había cesado, cayendo solo como una llovizna, amortiguando mis pasos mientras abría la puerta del cobertizo. Dentro, entre el desorden, había una vieja bolsa de lona. Los contenidos no habían visto la luz del día en años, pero ahora, al revisar los artículos dentro, sentí que eran una extensión de mi propio cuerpo. Guantes, un par de binoculares, un grabador compacto. Los viejos hábitos son difíciles de dejar. Me puse los guantes y activé el grabador. Luego, me acerqué nuevamente a la casa y me agaché cerca de la ventana de la cocina, posicionando el micrófono pequeño justo lo suficiente para captar sus voces. Ella no sospechará nada, decía Jessica. ¿Ella quién?, pensé. Solo asegúrate de estar listo cuando llegue el momento. El hombre rió, su voz grave y rasposa. Confía en mí. Este no es mi primer trabajo, Jess. Tendrás tu nueva vida, y él será solo un mal recuerdo. Nada de cabos sueltos. Mi corazón se detuvo. Un mal recuerdo. Ningún cabo suelto. No solo estaban planeando engañarme, estaban planeando matarme. El aire parecía haberse evaporado de mis pulmones. Me quedé agachado, congelado, mientras sus palabras calaban hondo. Esto no era solo un matrimonio que se desmoronaba. Era la peor traición posible. Mi esposa, la mujer que había amado, confiado y con la que había construido una vida, quería que estuviera muerto. Y en ese momento, el antiguo yo, el que había pasado años lidiando con el peligro y el engaño, se activó. El dolor, el corazón roto, la desgarradora realización de que mi esposa se había convertido en un monstruo, todo eso tendría que esperar. Ahora tenía que sobrevivir. Me escabullí de la casa y regresé a mi coche, mis manos temblando mientras me deslizaba al asiento del conductor. Pero mi mente ya estaba corriendo a través de los siguientes pasos. Paso 1. Reunir pruebas. Jessica no tenía idea con quién se estaba metiendo. Ella me veía como inofensivo, una oveja, pero antes de conocerla, yo era un lobo en el campo, un operativo de una organización que oficialmente no existía. Había caminado por el infierno y había salido al otro lado. Esto era personal, pero también era una misión ahora. Conduje hasta un motel en las afueras de la ciudad. Me registré con un nombre falso. El recepcionista apenas levantó la vista mientras pagaba en efectivo y llevaba mi bolso a la habitación. Una vez dentro, configuré mi laptop. El sonido de los autos frenando afuera me despertó antes de que la luz del amanecer pudiera tocar el interior de la casa. No me apresuré. Ya sabía lo que estaba pasando. A través de las cortinas, vi las siluetas de varios agentes moviéndose con precisión. Todo el vecindario aún dormía, ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Jessica no había dormido. Había pasado la noche encerrada en nuestra habitación, haciendo llamadas frenéticas. Yo podía oír sus pasos recorriendo la alfombra una y otra vez, su respiración entrecortada cuando hablaba con voz baja, intentando negociar con alguien que ya no podía salvarla. Pero los favores se acaban, las cuentas se bloquean, los aliados desaparecen cuando más los necesitas. Golpes en la puerta. Jessica bajó las escaleras a toda prisa, descalza, con la misma ropa de la noche anterior. Su rostro estaba pálido, su cabello enredado. Lucía exactamente como alguien que sabía que su vida había terminado. Giró para mirarme, pero yo no dije nada. El golpe en la puerta se repitió, esta vez, más fuerte. Jessica Martínez, abra la puerta. Tenemos una orden de arresto en su contra. El temblor en sus manos era visible. Diles que fue un error, susurró, con la voz quebrada. Diles que tú no sabías nada. Sostenía mi mirada con una mezcla de odio y súplica. Me incliné contra el respaldo del sofá. No puedo. Jessica parpadeó con furia contenida. Por primera vez, entendió que nunca había tenido el control. Con un movimiento torpe, abrió la puerta. La sala se llenó de agentes. Jessica levantó las manos con un gesto automático, pero en sus ojos ya no había resistencia. No luchó, no dijo una palabra cuando la esposaron. Solo miró al suelo mientras le leían sus derechos. Cuando la sacaron de la casa, pasó junto a mí. Se detuvo solo un segundo. Nunca fuiste un hombre común, ¿verdad? Sonreí. Nunca. Los agentes la empujaron hacia afuera. Desde la ventana, observé cómo la metían en un auto negro sin distintivos. El vehículo se alejó y, con él, todo lo que
que alguna vez fue mi vida con Jessica, pero yo no tenía intención de quedarme a ver las consecuencias. Subí a la habitación y abrí el armario. Dentro, en el rincón más apartado, estaba una maleta que había preparado hacía días, un nuevo pasaporte, un boleto de avión, un sobre con dinero en efectivo. Cuando trabajas en la CIA, aprendes que no hay enemigos más peligrosos que los que una vez te amaron, y también aprendes a estar siempre listo para desaparecer. Salí por la puerta trasera, caminando con calma. La casa en la que había vivido durante años pronto se convertiría en una escena de interrogación, en una historia de traición y conspiración que los noticieros devorarían. Pero yo no estaría allí para verlo. Tomé un taxi y me dirigí al aeropuerto. La terminal estaba llena de pasajeros, cada uno con su propio destino, con sus propias vidas que seguían su curso. Me mezclé entre ellos, uno más en la multitud. Cuando pasé por seguridad, mi nombre ya no era el mismo. El hombre que Jessica traicionó dejó de existir en el momento en que ella decidió subestimarme. Jessica pensó que podía jugar conmigo, que yo era un hombre inofensivo, alguien fácil de manipular. Lo que nunca entendió fue que yo había pasado mi vida entera operando en la sombra, desapareciendo cuando era necesario, borrando rastros cuando las cosas se complicaban. Este no era el primer juego que ganaba, y tampoco sería el último. Cuando el avión despegó, miré por la ventanilla y sonreí. Yo nunca había estado ahí. Me quedé sentado en la cama del motel con la pantalla de la laptop iluminando mi rostro. Las grabaciones estaban ahí, en archivos organizados, cada uno etiquetado con fecha y hora. Jessica y su amante hablando sin reservas, creyendo que yo era demasiado ingenuo para notar algo. Pero lo que realmente me inquietaba no era la traición, sino la frialdad con la que hablaban de mi final. No había enojo en sus palabras, ni odio, solo cálculo. Para ellos yo era un obstáculo, una pieza descartable en su nuevo comienzo. Inhalé profundamente y cerré los ojos por un instante. No podía dejar que la rabia nublara mi juicio. La emoción solo servía para que los hombres cometieran errores, y yo no podía darme ese lujo. Abrí otra ventana en la laptop y empecé a investigar. Había algo en ese tipo, en la manera en que hablaba, que me indicaba que no era un simple amante. Un nombre, una dirección, un registro, algo que me diera una pista. Tecleé lo que había oído en la grabación. No es mi primer trabajo, Jess. Me llevó menos de una hora encontrar algo. Su nombre real no era el que Jessica usaba. No era un simple desconocido con un gusto por mujeres casadas. Tenía un historial, estafas, identidades falsas, conexiones con redes de fraude financiero. No era un asesino a sueldo, pero sí alguien que sabía cómo aprovecharse de los demás. Hice una pausa y me recosté en la silla. No había duda. Jessica no solo me traicionó, me subestimó tanto que ni siquiera se molestó en elegir bien con quién hacerlo. No iba a confrontarlos aún. No iba a caer en la trampa de la reacción impulsiva. Si ellos creían que yo era un hombre débil, mejor para mí. Cuanto más me subestimaran, más fácil sería acabar con su juego. Pero antes, necesitaba asegurarme de que no tenían una salida. Abrí otra pestaña y me conecté a un canal seguro. Envié un mensaje a un antiguo conocido, alguien que trabajaba en inteligencia financiera. Un contacto con acceso a información que la gente común no podía ver. Necesito información sobre transferencias recientes a cuentas en el extranjero. Monto alto. Procedencia sospechosa. Minutos después, la respuesta llegó. Dame nombres. Tecleé los nombres de Jessica y su amante. El cursor parpadeó en la pantalla. Esperé. Apreté los puños. Interesante. Encontré algo. ¿Quieres los detalles? Todo. Lo que recibí me dejó claro que esto no era solo una traición sentimental. Jessica había transferido grandes sumas de dinero a una cuenta offshore. No solo planeaba deshacerse de mí, sino que ya había preparado su escape. Sentí una calma extraña recorriéndome, una certeza absoluta. No se iba a salir con la suya. Me incliné hacia adelante y tecleé una respuesta. Bloquéala. Quiero que no pueda mover un solo centavo. El mensaje llegó casi al instante. Considera lo hecho. Cerré la laptop con un chasquido y me levanté. Jessica y su amante creían que me tenían atrapado, que yo era un hombre ingenuo y fácil de engañar. Pero el verdadero juego acababa de empezar. Regresé a casa al amanecer, estacionando en la misma entrada donde la noche anterior había escuchado mi sentencia en boca de mi propia esposa. Respiré hondo antes de bajar del auto, asegurándome de que mi expresión fuera la de un hombre agotado, distraído, como alguien que no sospecha nada. Jessica estaba en la cocina cuando entré. Se giró con una sonrisa automática, pero noté el breve parpadeo de sorpresa en su rostro. No esperaba verme tan temprano. ¿No fuiste al trabajo?, preguntó, ocultando su incomodidad mientras servía café. Decidí tomarme la mañana libre, respondí, dejándome caer en la
silla como si el cansancio me venciera. No dormí bien. Jessica deslizó una taza de café frente a mí y se sentó al otro lado de la mesa. La observé con disimulo, ni un atisbo de culpa, ni una pizca de duda en su actuación. Últimamente luces distante, murmuró revolviendo su café sin mirarme. ¡Qué ironía! ¿Solo cansado? Mentí. La dejé creer que aún tenía el control, que yo seguía siendo el mismo hombre al que ella y su amante llamaban estúpido a sus espaldas. Cuanto más confiada se sintiera, más fácil sería atraparla. Cuando Jessica se fue a la ducha, aproveché para revisar su teléfono. No necesitaba contraseñas. Sabía cómo entrar sin dejar rastro. Había un mensaje reciente de su amante. Todo listo. Él no tiene idea. Sonreí sin humor. Hice capturas de pantalla de todo y las envié a un almacenamiento encriptado. Luego, revisé su historial bancario. Tal como sospechaba, intentó mover dinero de nuevo, pero la cuenta estaba bloqueada. Cuando bajó las escaleras lista para salir, noté el pequeño ceño fruncido en su rostro. Ya se había dado cuenta. Voy a salir con las chicas esta noche, dijo probando mi reacción. Diviértete, respondí sin levantar la vista del periódico que fingía leer. Jessica me observó por un segundo de más antes de salir. Sabía que algo andaba mal, pero aún no entendía qué. En cuanto la puerta se cerró, tomé mi teléfono y llamé al investigador privado que había contratado antes de regresar a casa. Síguela, ordené. No quiero perder ni un solo movimiento. ¿Solo vigilancia o quieres algo más? Solo vigilancia por ahora, pero si intenta huir, deténla. Colgué. Subí a mi oficina y encendí mi computadora. Aún había algo más por hacer. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esto. No tardé mucho en descubrirlo. Jessica había comprado un vuelo para la próxima semana. Destino: un país sin tratado de extradición. No tenía intenciones de quedarse para ver cómo se desmoronaba todo. Apoyé la espalda en la silla y cerré los ojos por un momento. Había llegado el momento de apretar la soga. Abrí un nuevo correo y escribí un mensaje cifrado. Tengo pruebas de fraude y conspiración para cometer un crimen. Quiero que lleguen a las manos correctas. Lo envié a un contacto en la fiscalía. No podían ignorar pruebas así. Cuando cerré la laptop, me sentí más ligero. Jessica aún no lo sabía, pero su juego se había acabado. Pasé el día manteniendo la rutina, fingiendo que nada había cambiado. Salí a correr, respondí correos del trabajo. Incluso hablé con Jessica por teléfono al mediodía. Su voz sonaba relajada, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. ¿Cómo va tu día?, preguntó con falsa dulzura. Tranquilo, mentí. ¿Tú? También. Solo almorzando con las chicas. Un almuerzo con amigas que, según el informe del investigador privado, nunca existió. Jessica estaba con él. Colgué y respiré hondo. No me iba a precipitar. A la tarde, revisé mi correo y encontré una nueva respuesta de mi contacto en la fiscalía. Las pruebas que enviaste son suficientes para abrir una investigación. Necesitamos más detalles sobre su socio. Si tienes más información, envíala lo antes posible. Perfecto. Me conecté a una red segura y accedí a la información que el investigador había recopilado. Había fotos, videos y registros de transacciones que vinculaban al amante de Jessica con otras estafas financieras. Este tipo no era solo un oportunista, era un criminal con un patrón claro de engaños. Subí todo a un archivo cifrado y lo envié. Esto debería ser suficiente. 5 minutos después, la respuesta llegó. Lo es. Vamos a proceder. No pude evitar sonreír. El juego de Jessica y su amante estaba a punto de derrumbarse. Al caer la noche, Jessica regresó a casa. Me recibió con un beso en la mejilla como si todo fuera normal. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó quitándose el abrigo. Nada fuera de lo común. ¿Y el tuyo? Divertido. Necesitaba un día con las chicas. ¿Qué habilidad tenía para mentir? Nos sentamos a cenar. Jessica parecía analizar cada uno de mis gestos, esperando alguna señal de sospecha. No le di ninguna. ¿Todo bien?, pregunté con la mejor actuación de ingenuidad. Sí, solo que últimamente te noto distraído. Solté una risa ligera. Tal vez sea la rutina. Jessica me miró un instante más y luego cambió de tema. Intentaba medir el terreno. Cuando terminamos de cenar, subí a la habitación mientras ella se quedaba en la sala. Fingí dormirme temprano, pero en realidad observaba su reflejo en el espejo del pasillo. Jessica tomó su teléfono, salió al balcón y marcó un número. No podía escuchar su conversación, pero lo intuía. Estaban empezando a dudar. Lo que Jessica aún no sabía era que ya era demasiado tarde para huir. A la mañana siguiente, recibí la confirmación
información de que el amante de Jessica estaba oficialmente bajo investigación. Su historial de fraudes y transacciones sospechosas ahora estaba en manos de las autoridades. Solo era cuestión de tiempo antes de que se sintiera acorralado. Jessica, por su parte, se levantó inquieta. Caminaba de un lado a otro mientras revisaba su teléfono con el ceño fruncido. Algo no estaba saliendo como esperaba. ¿Todo bien?, pregunté desde la cocina. Ella levantó la mirada, sorprendida. No esperaba que le preguntara. Sí, solo que tengo que resolver algo del trabajo, respondió con rapidez. No insistí, solo asentí y seguí bebiendo café. No tardó en salir de casa. Sabía exactamente a dónde iba. Abrí mi teléfono y revisé el informe del investigador. Jessica estaba camino a reunirse con su amante. Síguela, le envié un mensaje al investigador. Quiero saber exactamente qué está pasando. 30 minutos después, recibí las primeras fotos. Jessica estaba en un café, frente a él. Ambos hablaban con seriedad. No era una cita amorosa, era una reunión de crisis. El investigador envió un mensaje. Se ve nerviosa. Él también. Algo no está bien. Les di tiempo. Dejé que pensaran que aún tenían control de la situación. Pero a la tarde, lancé el golpe final. A través de un contacto en un banco internacional, aseguré que todas las cuentas asociadas al amante de Jessica fueran congeladas por sospechas de fraude, sin dinero, sin escapatoria. Jessica volvió a casa más tarde de lo normal. Estaba tensa, distraída, caminando con el teléfono pegado a la mano. Yo la observaba desde el sofá, como si nada pasara. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté, ocultando mi satisfacción. Normal, respondió con una sonrisa falsa. Subió a la habitación y cerró la puerta. Luego la escuché hacer una llamada. Me acerqué sigilosamente y coloqué un dispositivo para amplificar el sonido en la puerta. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Jessica preocupada. Dame tiempo, respondió su amante. Voy a arreglar esto. Jessica no contestó de inmediato. ¿Y si él sabe algo? Un silencio tenso. Si lo sabe, lo sabremos pronto. Me alejé de la puerta con una sonrisa. Oh, claro que lo sé. Y ahora, ustedes también van a saberlo. La verdadera cacería había comenzado. El instinto me decía que Jessica estaba al borde del pánico. No me sorprendía. Cuando las personas pierden el control de una situación, se revelan como realmente son. Y Jessica, la mujer que una vez pensé que conocía, estaba mostrando su verdadero rostro. Había pasado horas en su habitación, enviando mensajes y haciendo llamadas, creyendo que yo no lo notaba, pero lo notaba todo. El silencio es una de las armas más poderosas. Lo aprendí en los primeros años de la Marina, cuando mi equipo y yo teníamos que operar en territorios hostiles, sin alertar a nadie de nuestra presencia. En ese entonces, cada ruido, cada respiración, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora, usaba esa misma habilidad para moverme dentro de mi propia casa. Escuchaba, observaba y esperaba. Jessica salió de la habitación y se dirigió a la cocina. Me quedé en el estudio, en la penumbra, escuchando. Marcó un número. Necesito hablar contigo, dijo en voz baja. Su amante respondió al instante. No por teléfono. Es peligroso. Jessica frunció el ceño. No podemos seguir esperando. Algo está pasando. Él no ha dicho nada, pero lo siento. Relájate, respondió el hombre. No hay forma de que lo sepa. Jessica no contestó de inmediato. Sus cuentas están bloqueadas y las tuyas también. Alguien lo hizo a propósito. Un silencio largo. Voy a encargarme de eso, dijo él al final. Nos vemos en el mismo lugar. Jessica colgó y suspiró. Se apoyó contra la mesa con los ojos cerrados. Por primera vez la vi dudar. Subió a la habitación sin notar mi presencia en la oscuridad del estudio. Sabía exactamente lo que haría a continuación. A las 10 de la noche, Jessica tomó su bolso y salió de casa. Minutos después, recibí la notificación del investigador. Salió en dirección al mismo café de siempre. El otro ya está ahí. Me levanté con calma, pero mi mente estaba calculando todos los movimientos con precisión milimétrica. Era la misma sensación que tenía antes de una misión. No podía confrontarlos aún. Era cuestión de paciencia. Fui a mi habitación y abrí un pequeño compartimento en el armario. Dentro había un reloj que no usaba hace años. No era especial para Jessica, pero para mí sí. Era el reloj que me dieron en la CIA después de mi primera operación encubierta. Me lo puse y respiré hondo. No soy un hombre común, nunca lo fui. Y Jessica estaba a punto de descubrirlo. Jessica pensaba que estaba a salvo en su pequeña burbuja de mentiras, pero lo que ella no entendía era que yo ya estaba 2 pasos por delante. Cuando su auto desapareció por la avenida, salí por la puerta trasera y tomé un camino diferente. Mi destino no era el café donde ella se reuniría con su amante. Era la habitación del hotel donde él estaba escondido. No iba a hacer nada precipitado. No necesitaba usar la fuerza cuando podía usar el miedo. Había aprendido esa lección en la CIA. Las personas
personas no temen a la violencia, temen a lo desconocido, a lo que no pueden ver. Llegué al motel en el que se hospedaba el amante de Jessica y entré al estacionamiento sin problemas. Había memorizado su número de habitación gracias a mi investigador privado. Me acerqué con calma, revisé la puerta y coloqué un pequeño dispositivo debajo del marco. Un rastreador. No necesitaba escuchar lo que decían en el café. Ahora sabía exactamente a dónde iría después. Regresé a casa antes que Jessica. Me senté en el sofá, con la laptop abierta, observando el mapa del rastreador en tiempo real. Él no volvería al motel esa noche. Cuando Jessica entró, intentó actuar como si todo estuviera bien. Saliste tarde, dije con voz tranquila. Se tensó por un segundo antes de forzar una sonrisa. Salimos a tomar unos tragos después de la cena. ¿Tú qué hiciste? Nada interesante. Jessica asintió y subió a la habitación. Sabía que estaba mintiendo. Esperé 20 minutos antes de revisar mi teléfono. El rastreador mostraba que su amante se había detenido en un lugar diferente esta vez. No era su motel, era una casa. Mis ojos se entrecerraron. ¿Quién más estaba involucrado? Abrí la laptop y envié un mensaje al investigador privado. Necesito información sobre una dirección. 5 minutos después, la respuesta llegó. Propiedad de una mujer. Registros limpios, pero con varias transacciones recientes en efectivo. Posible cómplice. Sonreí. Jessica y su amante tenían más secretos de los que imaginaba. No les quedaba mucho tiempo. El cerco se estaba cerrando. Jessica dormía profundamente en nuestra cama, ajena a todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. No tenía idea de que su amante ya no estaba escondido solo en un motel, sino en una casa perteneciente a una tercera persona. Yo, en cambio, no dormía, no podía. Pasé horas revisando los registros de la dueña de la casa. No había nada sospechoso a primera vista, pero los movimientos financieros decían otra cosa. Grandes sumas de dinero en efectivo entrando y saliendo, transacciones sin un patrón claro. Esto ya no era solo una traición, era una operación bien planeada. A las 5 de la mañana salí de la casa sin hacer ruido. Me dirigí al punto donde estaba el rastreador del amante de Jessica. Sabía que no podía enfrentarme a él directamente, pero sí podía hacer que su mundo se derrumbara. Aparqué a varias cuadras de la casa y observé desde la distancia con unos binoculares. Las luces estaban encendidas. No era un escondite temporal, era un refugio. Si había algo que aprendí en la CIA, era que las personas siempre bajan la guardia cuando creen que están seguras. Saqué mi teléfono y marqué un número. Tengo una dirección que podría interesarte, le dije a mi contacto en la fiscalía. Dámela. Le pasé la información y colgué. No tenía que hacer nada más. Observé la casa una última vez antes de irme. A las 8 de la mañana, Jessica se despertó y bajó a desayunar. Se la veía tensa. Sabía que algo no estaba bien. «Dormiste mal», comenté, sin levantar la vista del periódico. Ella me miró con cautela. «No, estoy bien». «¿Segura? Pareces preocupada». Jessica forzó una sonrisa. «Solo estoy cansada». Asentí y volví a mi café. No tenía idea de lo que estaba por venir. A las 10 de la mañana recibí un mensaje. La policía hizo una redada en la casa. Arrestaron a varias personas. Tu amigo intentó escapar, pero lo tienen bajo custodia. Miré a Jessica. Ella aún no lo sabía, pero en unas horas su mundo se vendría abajo. Jessica pasó toda la mañana revisando su teléfono, cambiando de aplicación cada pocos segundos, como si esperara una llamada que nunca llegaba. Estaba inquieta. Sus movimientos eran tensos, su respiración entrecortada. No dije nada, solo observé. A las 11, su teléfono vibró y lo agarró tan rápido que casi lo tiró. Atendió sin mirarme, caminando hacia la sala para poner distancia entre nosotros. No tenía que escuchar la conversación para saber de qué se trataba. Su amante había sido arrestado. Desde la mesa, seguí hojeando el periódico sin prestar atención a las palabras impresas. El verdadero espectáculo estaba sucediendo a unos metros de mí. «No, no puede ser», susurró Jessica con voz urgente. «¿Cómo? ¿Quién?» Pausa. ¿Sabes si dijo algo? Otra pausa. «No, no. Quédate tranquila. No voy a hacer nada estúpido». Jessica colgó y se quedó quieta, con la mirada perdida en la pared. Estaba aterrada. Cuando volvió a la cocina trató de recomponerse, pero ya era demasiado tarde. «¿Todo bien?», pregunté casualmente. Ella me miró, su sonrisa tensa. «Sí. ¿Por qué lo preguntas?» Dejé el periódico sobre la mesa y le sostuve la mirada. «Pareces preocupada». Jessica soltó una pequeña risa forzada. «Solo cosas del trabajo». «Mentira». Y ella sabía que yo lo sabía. A partir de ese momento, la vi moverse por la casa con pasos calculados, con la mirada perdida, su mente claramente en otra parte. Estaba tratando de encontrar una salida, pero ya no había ninguna. Pasé la tarde fingiendo que no me daba cuenta. El silencio era mi mejor arma. A las 6 de la tarde, Jessica agarró su abrigo y anunció: «Voy a salir
salir un rato. ¿A dónde? Ella titubeó por medio segundo. Solo a caminar un poco. ¿Quieres que te acompañe? Su sonrisa vaciló. No, prefiero estar sola. Asentí, fingiendo indiferencia. Jessica salió y yo hice lo mismo 5 minutos después. No tenía idea de que la estaba siguiendo. Tomó un taxi y lo seguí en mi auto, manteniéndome a distancia. Su destino no me sorprendió. Fue directo a la comisaría. Me estacioné en un punto ciego de las cámaras y observé con calma. Jessica entró con pasos rápidos. Quería saber si su amante la había delatado. Esperé. 20 minutos después, salió. Su rostro estaba pálido. No le gustó lo que escuchó. Se subió al taxi de vuelta y regresó a casa. Yo llegué 5 minutos después que ella, entrando con una expresión neutral, como si nada hubiera pasado. Cuando la vi en la sala, sus ojos estaban rojos, pero no de llanto, de pura frustración. ¿Cómo estuvo tu caminata? Pregunté con una sonrisa tranquila. Jessica me miró como si estuviera tratando de leer mi mente. Bien, dijo con voz débil. Yo asentí y me senté en el sofá encendiendo la televisión. Jessica se quedó allí, inmóvil, con la mandíbula apretada. Ya no tenía opciones. El reloj seguía corriendo, y ella lo sabía. Jessica pasó el resto de la noche en completo silencio. No trató de fingir que todo estaba bien. No me preguntó por mi día. No intentó ocultar el miedo que ahora la devoraba. Y eso lo decía todo. Me senté en el sofá con el control remoto en la mano, pasando canales sin interés. Pero mi mente no estaba en la televisión, estaba en ella. Jessica caminaba de un lado a otro por la casa, tocando su teléfono, enviando mensajes, esperando una respuesta que nunca llegaba. Sabía perfectamente que su amante estaba tras las rejas y que no había forma de ayudarlo. Lo que no sabía era qué tanto había hablado. Era cuestión de tiempo antes de que recibiera la llamada que la hundiría por completo. Yo no tenía prisa. A la medianoche, Jessica dejó el teléfono en la mesa con un golpe seco y se desplomó en el sillón frente a mí. Me observó durante un largo rato y por primera vez en semanas, sus ojos no tenían rastro de superioridad ni de burla. ¿No tienes nada que decir?, preguntó finalmente, con la voz más baja de lo habitual. Cambié de canal sin mirarla. ¿Sobre qué? Jessica apretó los labios. ¿Sabes lo que está pasando? Sonreí, pero seguí sin mirarla. ¿Y por qué lo haría? Yo solo soy un hombre ingenuo, ¿no? Jessica se tensó. Mis palabras le cayeron como un puñal. Silencio, largo, incómodo. Ella intentaba encontrar la forma de salirse de esto. Yo sabía que no la había. ¿No entiendes?, murmuró al final. Esta vez sí la miré. Explícame. Jessica tragó saliva. No estaba acostumbrada a que yo tomara el control de una conversación. Las cosas no son tan simples. No, son más simples de lo que crees. Ella abrió la boca para responder, pero en ese momento, su teléfono vibró en la mesa. Ambos miramos la pantalla. Jessica lo agarró con manos temblorosas. Dime que no es verdad, susurró al responder. Del otro lado, alguien habló en voz baja. Yo no podía escuchar la conversación, pero sabía exactamente lo que estaban diciendo. Jessica cerró los ojos. Sus manos comenzaron a temblar más fuerte. Cuando colgó, dejó el teléfono caer sobre su regazo. ¿Qué pasó?, pregunté con voz neutral. Jessica levantó la mirada. Había algo roto en su expresión. Lo arrestaron. No hay fianza. Vaya, qué desafortunado. Jessica me miró fijamente. Y entonces lo entendió. Fuiste tú, susurró. Sonreí. ¿Ahora lo notas? Su rostro pasó del miedo al odio en cuestión de segundos. Se levantó de golpe. Arruinaste todo. No, solo te impedí arruinarme a mí. Jessica respiró hondo. Se llevó las manos al rostro tratando de pensar. ¿Podemos arreglar esto?, murmuró. Solté una carcajada. No, Jessica, no hay arreglo. Se quedó en silencio mirando al suelo. Por primera vez, no tenía control de la situación. Finalmente, levantó la mirada y trató de calmar su expresión. Si voy a caer, no voy a hacerlo sola. No tienes opción. Jessica me observó un largo rato. Sus ojos, que antes brillaban con burla y confianza, ahora solo mostraban desesperación. Sabía que todo había terminado, y yo no tenía intención de salvarla. El sonido de los autos frenando afuera me despertó antes de que la luz del amanecer pudiera tocar el interior de la casa. No me apresuré. Ya sabía lo que estaba pasando. A través de las cortinas, vi las siluetas de varios agentes moviéndose con precisión. Todo el vecindario aún dormía, ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Jessica no había dormido. Había pasado la noche encerrada en nuestra habitación, haciendo llamadas frenéticas. Yo podía oír sus pasos recorriendo la alfombra una y otra vez, su respiración entrecortada cuando hablaba con voz baja, intentando negociar con alguien que ya no podía salvarla. Pero los favores se acaban, las cuentas se bloquean, los aliados desaparecen cuando más los necesitas. Golpes en la puerta. Jessica bajó las escaleras a toda prisa, descalza, con la misma ropa de la noche anterior. Su rostro estaba pálido, su cabello enredado. Lucía exactamente como
alguien que sabía que su vida había terminado. Giró para mirarme, pero yo no dije nada. El golpe en la puerta se repitió, esta vez más fuerte. Jessica Martínez, abra la puerta. Tenemos una orden de arresto en su contra. El temblor en sus manos era visible. Diles que fue un error, susurró, con la voz quebrada. Diles que tú no sabías nada. Sostenía mi mirada con una mezcla de odio y súplica. Me incliné contra el respaldo del sofá. No puedo. Jessica parpadeó con furia contenida. Por primera vez, entendió que nunca había tenido el control. Con un movimiento torpe, abrió la puerta. La sala se llenó de agentes. Jessica levantó las manos con un gesto automático, pero en sus ojos ya no había resistencia. No luchó, no dijo una palabra cuando la esposaron. Solo miró al suelo mientras le leían sus derechos. Cuando la sacaron de la casa, pasó junto a mí. Se detuvo solo un segundo. Nunca fuiste un hombre común, ¿verdad? Sonreí. Nunca. Los agentes la empujaron hacia afuera. Desde la ventana, observé cómo la metían en un auto negro sin distintivos. El vehículo se alejó y, con él, todo lo que alguna vez fue mi vida con Jessica. Pero yo no tenía intención de quedarme a ver las consecuencias. Subí a la habitación y abrí el armario. Dentro, en el rincón más apartado, estaba una maleta que había preparado hacía días. Un nuevo pasaporte, un boleto de avión, un sobre con dinero en efectivo. Cuando trabajas en la CIA, aprendes que no hay enemigos más peligrosos que los que una vez te amaron. Y también aprendes a estar siempre listo para desaparecer. Salí por la puerta trasera, caminando con calma. La casa en la que había vivido durante años pronto se convertiría en una escena de interrogación, en una historia de traición y conspiración que los noticieros devorarían. Pero yo no estaría allí para verlo. Tomé un taxi y me dirigí al aeropuerto. La terminal estaba llena de pasajeros, cada uno con su propio destino, con sus propias vidas que seguían su curso. Me mezclé entre ellos, uno más en la multitud. Cuando pasé por seguridad, mi nombre ya no era el mismo. El hombre que Jessica traicionó dejó de existir en el momento en que ella decidió subestimarme. Jessica pensó que podía jugar conmigo, que yo era un hombre inofensivo, alguien fácil de manipular. Lo que nunca entendió fue que yo había pasado mi vida entera operando en la sombra, desapareciendo cuando era necesario, borrando rastros cuando las cosas se complicaban. Este no era el primer juego que ganaba, y tampoco sería el último. Cuando el avión despegó, miré por la ventanilla y sonreí. Yo nunca había estado ahí. Los fantasmas como yo no creían en los finales felices, hasta que la conocí. Su nombre era Valeria. Las primeras semanas fueron cautelosas. Dos personas con pasados ocultos, midiendo cada movimiento sin confiar demasiado. Pero con el tiempo, algo cambió. El Caribe dejó de ser solo un refugio y se convirtió en un hogar. Construimos una rutina sin planearlo. Mañanas en la playa, café fuerte en la terraza de nuestra cabaña, entrenamientos al amanecer como si aún estuviéramos en la marina. Ambos habíamos vivido en las sombras demasiado tiempo, pero juntos, la oscuridad parecía menos pesada. Una tarde, mientras el sol se derretía sobre el mar, ella rompió el silencio. ¿Alguna vez pensaste en dejarlo todo atrás? Me quedé mirando las olas. Lo hice. Pensé que desaparecer era lo único que me quedaba. Valeria apoyó su cabeza en mi hombro. A veces, no es cuestión de desaparecer, es cuestión de encontrar a alguien con quien quieras quedarte. Giré el rostro y la miré. No había mentira en sus ojos. No necesitábamos grandes declaraciones ni promesas vacías. El amor real no es ruido, es certeza. Y en ese momento, supe que, después de toda una vida en la sombra, finalmente había encontrado mi luz. Si te gustó esta historia llena de intriga, estrategia y segundas oportunidades, no olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos como este. ¿Qué habrías hecho en el lugar del protagonista? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres más historias de acción, suspenso y giros inesperados, activa la campanita para no perderte el próximo video. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.